a todos. A los que he saludado, los vuelvo a saludar. A los que no he saludado, les saludo en el nombre de Jesús. Y ha dicho una cosa nuestro hermano Paco, muy bonita, acerca de la oración, de que tiene poder. Esta semana yo he estado indagando, aunque yo estudié en el Instituto Bíblico los movimientos evangélicos, pero he enfatizado mucho esta semana acerca de hermanos, porque yo ya como que me siento de hermano. Y este movimiento surge por dos razones. Una, porque consideraron que necesitaban orar al Señor y porque consideraron que debían de salir del ritualismo y estudiar las Escrituras. Yo cuando pude indagar esta semana pasada y vi esos dos pilares, créanme que me gocé en el Señor y decir, caray, qué hombre de Dios. Así que, hermano, vuelvo a repetir, a enfatizar lo que ha dicho nuestro hermano. La oración del justo puede mucho. Dicho esto, leemos la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en los versículos del 22 al 23. Dice así la palabra del Señor. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Vamos a orar al Señor. Querido Dios, querido Padre, te doy muchas gracias por el gozo de poder compartir tu palabra, Dios mío. Te ruego, Señor, que hagas como con el profeta Isaías, que pases un carbón encendido sobre mi mente, sobre mi corazón, sobre mis labios, Dios mío, para poder pronunciar tus palabras y no mis palabras. Te ruego, Señor, que tu palabra, Dios mío, haga mella en los corazones de nuestros hermanos aquí presentes y los que nos puedan escuchar, Señor, por internet, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando llegamos a estas palabras que dice Jesús a sus discípulos, tenemos que darnos cuenta en el contexto en el que se dicen. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, el Señor Jesucristo, o mejor dicho, son los textos que se conocen como los textos de la cena, donde el Señor cena con sus apóstoles, donde el Señor cena con los 12. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que estas palabras van dirigidas a los íntimos suyos. Estas palabras que hemos leído no son para la gente de la calle. Estas palabras son para nosotros, su amada, su iglesia. El Señor Jesucristo, por ejemplo, el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, Él enseñó los principios del reino, pero los enseñó a la multitud. Una de las cosas que se os quede en la mente, una de las cosas que enfatizó mucho Asamblea de Hermanos fue la interpretación dispensacionalista. Es decir, saber distinguir los textos que se le dice a los judíos, los textos que se le dice a la iglesia, los textos que se les dice, como hemos leído, a los más íntimos suyos. Es decir, Jesucristo viene a la tierra, se identifica como rey, el pueblo hebreo lo rechaza y entonces el Señor Jesucristo pone en marcha, o Dios, el Padre, da igual, pone en marcha la iglesia. Y a veces cogemos textos, esto es un paréntesis, a veces cogemos textos que tienen que ver con los judíos y lo aplicamos a la iglesia y viceversa. Volvemos al segundo. Señor Jesucristo, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, les está enseñando a sus discípulos lo que acontecería en un futuro cercano. Es decir, les enseña lo siguiente, que la oración sería distinta. La oración ahora, en ese futuro cercano, es decir, en la nueva dispensación de la gracia, en la inauguración de la Iglesia, la oración iba a cambiar con respecto al Antiguo Testamento. Seguiría
dirigida a Dios el Padre, pero en su nombre, cosa que no se hacía en el Antiguo Testamento. Les enseña que Él se va al cielo a preparar morada para su iglesia y que volvería a por ellos. Les enseña el nuevo mandamiento, que es el mandamiento del amor. Les enseña que no les dejaría solos, sino que les daría otro consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo. Hace una oración, que en el capítulo 17, la oración sacerdotal, donde incluye a los 12, pero también nos incluyó a nosotros. El Señor Jesucristo oró por ti y oró por mí. En el capítulo 17 dice: Señor, no solamente pido por esto, sino por los que tengan que creer. Y después de enseñarles todas estas cosas, el Señor les dice: quien me ama. Otras versiones dice: si alguno me amara, si alguno me ama. ¿Ustedes se imaginan que el Señor nos preguntara en esta mañana: ¿me amas? El Señor está aquí en espíritu y nos pregunta en esta mañana a cada uno de nosotros: ¿me amas? Jesucristo no está preguntando si llevamos muchos años viniendo a la iglesia, que está bien y que hay que venir. Jesucristo no está preguntando si ejercemos un ministerio. Jesucristo no está preguntando si salimos a evangelizar, a ganar almas, que hay que hacerlo. Nos está preguntando: ¿me amas? ¿Amamos al Señor? ¿Amamos al Señor como Él se merece? Esa es la pregunta que le hizo a Pedro. Yo personalmente creo que no amo al Señor como Él se merece que lo amara. El amor hacia el Señor es un presente continuo, es decir, debe de ir creciendo cada vez más. El amor hacia el Señor es lo que nos hace que seamos verdaderos cristianos. El Señor no pregunta si eres un apóstol, si hablas lenguas, si profetizas, si haces... No, porque al Señor lo que interesa es que le amemos. Todo lo demás lo hemos puesto nosotros como adorno. Dios se merece que le amemos con todo nuestro ser y que sea nuestro amor lo primero hacia Él. ¿Se acuerdan ustedes de la iglesia de Éfeso? ¿Se acuerdan ustedes lo que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2 de Apocalipsis? ¿Se acuerdan? Lo vamos a leer, hermano. Miren, hermano, Éfeso no era cualquier iglesia. De hecho, Éfeso era la capital de Asia Menor. En Éfeso estuvo Pablo durante 3 años. En esos 3 años, Pablo instruyó hermanos para salir alrededor de las ciudades que estaban en Asia Menor para predicar el Evangelio. Éfeso era una iglesia privilegiada, era una iglesia trabajadora, era una iglesia que evangelizaba, era una iglesia... Miren, vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 2 hacia adelante dice el Señor Jesús: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Es decir, era una iglesia trabajadora y paciente. No puedes soportar a los malos. Y has provocado a los que dicen ser apóstoles, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y has hallado mentiroso. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado.
Y ahora dice el Señor, pero tengo contra ti, iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor. Se puede ser muy trabajador en la obra del Señor. Se puede desear servir al Señor en cualquier servicio y que está muy bien, pero sin embargo olvidarnos del amor hacia el Señor del servicio. Hay gente que ama el servicio, pero no tanto al Dios del servicio. Y eso es lo que le ha pasado a la iglesia de Éfeso. Y el Señor le tiene que reprochar, has dejado tu primer amor. Es decir, yo ya no soy lo primero. Tu amor hacia mí no es lo primero. Y hay dos palabras en griego para el adjetivo primero. Uno es protos y otro es próteros. La palabra que utiliza Juan es protos. Y la palabra protos significa, más o menos diríamos que es un comentario de lo que viene a significar. Viniste a mí, te entregaste a mí, entregaste tu corazón a mí. Estabas gozoso, disfrutabas de mi presencia, pero han pasado los años y tu amor hacia mí no ha madurado. ¿Hemos madurado en el amor hacia el Señor? ¿Nos reprocharía el Señor que tiene contra nosotros que hemos dejado ese primer amor? La palabra protos podemos decir que significa un amor de primera calidad. ¿Tenemos un amor de primera calidad hacia Dios? ¿Verdaderamente Dios es lo primero para nosotros? Debemos de tener cuidado, porque a veces, como se suele decir, por la boca muere el pez. Y decimos, sí, Señor, te amo, pero luego nos puede pasar como a Pedro. Y yo quiero que en esta mañana meditemos. Yo quiero dejarles una enseñanza para ustedes y aplicación también para mi vida, de que debemos amar al Señor, sobre todo, que a Dios lo que le interesa es nuestro amor hacia Él. Un amor de primera calidad, sólido, fuerte, que no se tambalee ante situaciones. ¿Amamos al Señor? ¿Le amamos de verdad? ¿Cómo Él se merece? Si usted ha crecido en el amor hacia Dios, le voy a decir que tiene que seguir aún creciendo más. Porque nadie se gradúa de la Universidad del Cristianismo. Nunca vamos a llegar al escalón que el Señor puso. Y lo puso tan alto, ¿saben para qué? Para que nos demos cuenta que necesitamos de Él para poder agradarle. ¿Qué es un amor de primera calidad? Un amor de primera calidad significa que sea lo primero, por encima de familia, por encima del trabajo, por encima del servicio, como he dicho antes. Miren, hermanos, yo sé de algunos hermanos que han estado en la música, han estado cantando al Señor y se les ha tenido que llamar la atención porque han hecho cualquier cosa mal, con la intención de restaurarle, ¿vale? Y se le ha tenido que llamar la atención y decirle, bueno, estate un tiempo meditando en lo que has hecho y de momento no toques la música o no cantes. ¿Y saben lo que ha pasado? Que el padre, el hermano, el primo,
el sobrino, el primo tercero o cuarto, todos que son un poco de familia de ellos, han desaparecido de la iglesia porque no les ha gustado. Entonces yo pregunto, ¿eso es un amor de primera calidad? Si me tienen que llamar a mí la atención porque lo he hecho mal, ¿me voy a enfadar? ¿Amo más al servicio que a Dios? Para ilustrar esto, les voy a contar una historia. Había un comerciante de perlas, el cual, este hombre se dedicaba a coger perlas y después venderlas por la joyería. Este comerciante llegó a una joyería, sacó su maletín con las perlas y ofreció al joyero su género. Empezó a mirar el joyero todas las perlas y se fijó en la perla más bella que tenía el comerciante. El joyero preguntó, ¿qué precio tiene esta perla? El comerciante le dijo, mire usted, esta perla es muy cara. Esta perla podemos decir que no tiene precio. Esta perla le va a costar muy cara. ¿Está usted dispuesto a pagar el precio? El joyero le preguntó, dígame usted el precio, dígame. Yo ahora mismo tengo en la caja fuerte 3.000 euros y en el banco tengo 35.000 euros. El comerciante le dijo, mire, me tendría que dar usted los 3.000 euros más los 30.000 euros que tiene usted en el banco. Se quedó sorprendido el joyero y le dijo al comerciante, pero si le doy los 3.000 euros y los 30.000 euros, me quedo sin nada. Y de esos 30.000 euros que yo tengo en el banco, la mitad, 15, los quería para restaurar mi casa. A lo que el comerciante le contesta, ¿también tiene usted casa? Pues también me debería de dar su casa. Se queda sorprendido de nuevo el joyero y pregunta, pero si le doy mi casa, entonces, ¿dónde meto a mis hijos? Le pregunta de nuevo el comerciante, ¿tiene hijos? Pues también me debería de dar usted sus hijos. ¿Verdad que el precio es alto? Sí, es muy alto. Pero claro, si yo le doy todo mi dinero, si yo le doy mi casa, si yo le doy mis hijos, entonces ¿para qué me he sacrificado? De hecho me he sacrificado tanto que compré un coche nuevo para llevarlos al colegio. Le pregunta el comerciante, ¿también tiene coche? Pues también me debería de dar el coche. Y le pregunta de nuevo el comerciante, ¿está dispuesto usted a pagar este gran precio? El joyero, con lágrimas en los ojos, le dijo al comerciante, la perla lo merece. Merece pagar todo lo que usted me pida. Y ahora le dice el comerciante, como he visto que usted está dispuesto a darlo todo por amor a la perla, pues yo quiero ahora devolvérselo. Y ese es el amor de primera calidad. El amor de primera calidad hacia Dios consiste en darle a Dios todo. No se trata de dar un 10%, como algunos dicen. Hay que dar el 10% de tus ganancias. No. Hay que dar todo. Porque es un amor de primera calidad. Todo lo que yo tengo le pertenece a Él. Mi economía, que dicho sea de paso no es muy buena, pero bueno, mi economía, mi casa, mis hijos, mi coche, mi moto, lo que tengo no es mí, sino su.
¿Estamos dispuestos a amar a Dios por encima de todo? Porque ese es el amor de primera calidad. ¿Soy capaz de amar a Dios por encima de mi casa, de mi coche, de mis ingresos? Bendito sea el nombre del Señor. Creo que debemos de crecer en el amor hacia Dios, y yo el primero. Porque yo cuando preparo un sermón me lo predico a mí mismo. Yo personalmente tengo que crecer en el amor hacia Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pedro en el capítulo, creo que el 21 de Juan, se equivoca? El Señor se le aparece, tiene un diálogo, Juan tiene un diálogo con Pedro, Jesús tiene un diálogo con Pedro. Pedro le dice, ¿me amas? Y ahí hay una charla entre Pedro y Jesús. Jesús le dice, ¿me amas? Y Pedro, que ha aprendido la lección, aunque Reina Valera dice, intercambia me amas con me amas, realmente en griego, si lo leemos en griego, Pedro le contesta, te quiero. Ha aprendido la lección y se ha dado cuenta que debe de crecer más en el amor hacia Dios. Pero cuando Jesús se le aparece a los discípulos, en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, ¿ustedes se acuerdan lo que le dice Jesús? No se acuerdan, se lo voy a decir. Lo primero de todo le dice, hijitos, ¿tienen algo para comer? El Señor Jesús siempre nos va a pedir primeramente. Nosotros nos hemos acostumbrado a decir, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame. Pero si ustedes leen este capítulo 21 del Evangelio de Juan, el Señor cuando se le aparece les dice, ¿tenéis algo de comer? ¿Tenéis un pez para comer? Y les dice, echad las redes. Y sacaron cientos de peces. El Señor nos demanda, nos pide que le amemos sobre todas las cosas. Y si nuestro amor hacia Él es un amor de primera calidad, que le amamos por encima de todo, tranquilo que el Señor te lo va a multiplicar todo. Pero tenemos que estar dispuestos, como el comerciante, como el ejemplo del comerciante, a entregarle todo en amor a Dios. Y eso, digamos lo que digamos, cuesta. Es muy fácil decirlo. Cuesta. Y más cuando nos tocan a la familia. Y más cuando el grupo de ancianos se ha reunido y tiene que disciplinar a un familiar nuestro. Y encima de todo sabemos que el grupo de ancianos le están llamando la atención con razón. Pero nos enfadamos y decimos que Dios es lo primero. Pregunto de nuevo, ¿amamos al Señor como Él se merece? Seguimos con el capítulo 21 de Juan. Se le aparece, tiene un diálogo con Pedro, después de aparecérsele a los discípulos, y le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas más que estos? Y ahí puede haber 2 interpretaciones. O puede que el Señor le dijera, ¿me amas más que todos estos, que tus compañeros? Número 1. O puede que el Señor también le dijere, ¿me amas más que salir en la barca a pescar? ¿Me amas más que las redes? ¿Me amas más que tu antigua profesión? Y el Señor nos pregunta en esta mañana a ti y a mí, ¿me amas más que aquellas cosas que tanto a ti te gustan y te agradan?
¿Amo yo más al Señor que aquello que a mi carne le agrada? ¿Aquello que yo lo tengo como tan atractivo? Aquello, y no tiene necesariamente por qué ser pecado, ¿vale? Aquello que sea tan atractivo para mi vida, un partido de fútbol, salir a la playa, que no estoy diciendo tampoco que esté mal, salir con mi familia, ¿está por encima del amor hacia Dios? Porque eso es más o menos lo que el Señor le estaba preguntando a Pedro. ¿Me aman más que las redes? ¿Me aman más que los barcos? ¿Que el barco? ¿Me aman más que tu vida cotidiana? ¿Más que lo que a ti te gusta hacer? Cada uno de los que la vemos aquí lo sabe. Y el Señor también. Y Pedro tiene que decir que aprendió la lección. Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te amo. Quizás, Señor, no te amo. Yo en esta mañana, no me da vergüenza decirlo. Señor, creo que no te amo como no te mereces. Ayúdame, Señor, a serte fiel. Y amarte cada día más. Y si amamos al Señor, entonces debemos amar a nuestros semejantes. Porque si a Dios, que no le vemos, decimos que le amamos, y a nuestro hermano, que lo estamos viendo, no le amamos. Y además que el mandamiento nuevo que nos da es: amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Amo a mis semejantes? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios y a nuestros semejantes no? Yo conozco a un hermano, ustedes no lo conocen, y si lo conociesen no diría su nombre, que me llegó a decir: yo amo a Dios, pero es que a los hermanos hay algunos que cuesta que lo ame. Pero eso no me dice la Biblia. La Biblia me dice que tengo que amar a los que me caen bien y a los que no me caen tan bien. ¿No dice Jesús: si amáis a los que os aman, ¿qué hacéis de mal? ¿No hacen eso los fariseos? ¿No hacen eso los saduceos? ¿No hace eso la gente de la calle? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Porque ustedes no saben lo que hay en el interior de mi corazón. Yo puedo decir que amo mucho a Dios, pero ¿cómo saben ustedes que yo verdaderamente amo a Dios? Porque le amo a ustedes. Y Pablo, en el capítulo 13, que es el capítulo del amor, nos dice cómo deberíamos de ser, cómo debería ser el amor. Dice el apóstol Pablo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, lo que está diciendo el apóstol Pablo es lo siguiente: si yo hablo todos los lenguajes de la tierra, inglés, alemán, polaco, suizo, etcétera, etcétera, y aún el lenguaje de los ángeles, pero no tengo amor, no sirve. Es como metal que resuena o címbalo que retiñe, es decir, hace mucho ruido, pero no sirve para nada. Sigue diciendo el apóstol Pablo: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Los de la superfe, creo que este capítulo lo cortaron de la Biblia y lo tiraron. Dice Pablo: si yo tengo fe de tal manera que voy a la Algameca, no dice la Algameca, pero estoy poniendo un ejemplo, que voy a la Algameca y le digo al monte de Algameca: vete para San Javier, y el monte de la Algameca se va para San Javier, pero no tengo amor, no sirve para nada. Si no tengo el amor de Dios en mi corazón,
el cual dice la palabra del Señor en Romanos, que ha sido derramado en nuestros corazones, todo lo que haga no sirve para nada. Primero, amor de primera calidad hacia Dios, con efecto rebote hacia mis semejantes. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y ahora describe cómo es el amor. El amor es sufrido. El que tiene amor hacia Dios sufre por su hermano, sufre por la obra de Dios, sufre porque el Evangelio se ha quedado estancado, sufre porque cada vez, por desgracia, en Europa se están cerrando más iglesias. El que verdaderamente ama a Dios tiene que sufrir por su obra y por sus hermanos. El amor es sufrido, es benigno, es decir, es bueno. El amor no tiene envidia. Yo sé que aquí no, pero en otras iglesias posiblemente haya hermanos que le tengan envidia unos a los otros. El amor no es jactancioso y no se envanece. La palabra envanecer significa globos inflados. No se hincha como un pavo real. Es decir, no se pone por encima de nadie, sino que entiende que en una familia donde Dios es el Padre, todos somos iguales y todos somos hijos del mismo Padre. No quiero detenerme mucho. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo soporta, etcétera, etcétera. Y me gusta mucho cómo termina Pablo. Dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, etcétera, etcétera. Y ahora yo hago una pregunta. ¿Qué es lo que hace un niño? Un niño juega. Pues no seamos nosotros niños y juguemos a ser cristianos. Empezando por mí. Demos la talla como cristianos. Que con nuestros hechos la gente de la calle vean una Biblia. Que con nuestros ejemplos diga la gente de la calle, caramba, yo no sé lo que tiene esta persona, pero yo quiero ser como ella. Miren, les voy a contar algo que me pasó a mí. Miren, cuando yo tendría unos 32 y mi señora 28. A ella le diagnosticaron un linfoma folicular, eso es un cáncer, ¿vale? Un linfoma. Cuando el hematólogo y el oncólogo hablaron con ella, le dijeron la clase de enfermedad que tenía. Y le dijeron, tiene muy poca posibilidad de vivir. Y ella se puso a cantar alabanzas. Por aquel entonces yo no era un predicador. Vino nuestro pastor a visitarnos, don Luis Playá. Nosotros estábamos en la iglesia bautista. No sé si ustedes han conocido a don Luis Playá. Vino a visitarnos. Y la señora que estaba con ella en paralelo a su cama le dijo al pastor, al que era nuestro pastor, yo no sé lo que tiene esta chica, pero yo he escuchado lo que le ha dicho el médico, se ha puesto a cantar, y lo que tiene esta chica, yo quiero que usted me lo presente, porque yo quiero lo que tiene esta chica, que cuando tenga cualquier dificultad, me ponga a cantar alabanzas a Dios. Hermano, no juguemos a ser cristianos, porque con el testimonio podemos ganar almas para el Señor. Sigue diciendo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, el que me ama, mi palabra guardará. Y en principio, guardar la palabra, podríamos definirla como tenerla en lo más alto, como ser lo más valioso para nosotros. Leerla,
conocerla, llevarla a cabo. Conocemos la palabra del Señor. Si amamos a Jesús, debemos de conocer su palabra. ¿Y por qué debemos de conocer su palabra? Porque Él mismo es la palabra. Él es el verbo, el logos. Él es la expresión del Padre. La expresión de las palabras del Padre las vemos en Jesucristo. Jesucristo es la palabra viva. Quien me ama mi palabra, guardará, la tendrá como lo máximo, como lo más valioso. Miren, les cuento otro testimonio que también fue cierto. Dos chicos jóvenes, a la hora de contraer el matrimonio, los dos llegaron al altar, ¿vale? Están frente al pastor, el pastor está celebrando la ceremonia, etcétera, etcétera. Termina la ceremonia, le felicitan, tal. El muchacho, pues llevaba el mejor pantalón, la mejor chaqueta, la mejor corbata, la mejor camisa, el mejor zapato, estaba súper contento, llevaba una pulsera de oro, y al lado de la pulsera de oro y de esa vestimenta, pues claro, para casarse se pone uno hecho un novio, como se suele decir, llevaba un reloj, piensen, un reloj oxidado, con el cristal de la esfera roto y sin aguja. Y le dice la suegra: pero hombre, ¿cómo es posible que lleve ese reloj tan feo, sucio, sin cristal, sin aguja? Como que no encaja en el contexto de cómo vas vestido y en el contexto en el que estamos, que es el día más feliz de tu vida, el día de tu boda. Y le contestó el muchacho: queridísima suegra, este reloj que usted ve sucio, enrobinado, con el cristal roto, es lo único que conservo de mi padre, que murió cuando yo tenía 9 meses. Y en el día de mi boda, que es el día más feliz de mi vida, como lo tengo como lo más valioso, he querido llevarlo. ¿Es para nosotros la palabra del Señor así de valiosa? ¿La llevamos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma? ¿La enseñamos? ¿La leemos con nuestras mujeres? A veces cuando tenemos hijos y son pequeños, los podemos controlar y les podemos leer la Biblia. Luego cuando se hacen mayores ya ellos toman su decisión. Pero yo y con mi esposa, ¿nos sentamos en la mesa? ¿Compartimos la palabra? Quien me ama, quien ama a Jesús, ama su palabra. Entonces, si yo amo a Jesús y guardo su palabra, decía el texto bíblico, y mi Padre le amará. Si amamos a Jesús, el Padre nos ama. Y nos ama de una manera entrañable. Dios ama a la humanidad, pero a sus hijos los ama apasionadamente. Y si amo al Señor, guardo su palabra, el Señor me ama, y dice el texto bíblico, y entonces vendremos y haremos morada con Él. Y habla en plural, haremos morada con Él. Es decir, nos convertimos en la habitación donde el Dios reside. ¿Qué es un cristiano? La habitación donde Dios reside. Cuando ves a un cristiano por la calle paseando, estás viendo la habitación donde Dios reside. Miren, ya concluyo. ¿Se acuerdan ustedes de Abraham? Dice la palabra del Señor que está en la puerta de su tienda y vienen 3 seres.
Dicen los exégetas, algunos, de que puede ser una manifestación de la Trinidad, un simbolismo de la Trinidad. No voy a entrar en ese detalle. Se quedan con Abraham en la tienda, en la puerta de la tienda, su mujer prepara una comida, comen juntos y con las mismas se van. ¿Cuánto tiempo estuvo esa teofanía de Dios con Abraham? 3, 4, 5 horas, pero con las mismas se fue. Pero ahora nosotros tenemos el privilegio, si amamos al Señor y guardamos su palabra, de que Dios está con nosotros las 24 horas. Quien me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada. Quiero, hermano, dejarles en su mente, en su corazón y en el mío también, una meta. Que amemos al Señor sobre todas las cosas. Que crezcamos en el amor de Dios. Que tengamos un amor de primera calidad hacia Él. Que el Señor les bendiga.